Amigos, continuamos con el COVID-19 y su diagnóstico. El problema que tenemos es el diagnóstico efectivo sobre el COVID-19, porque todos los exámenes le informan a usted positivo o negativo, pero no es así, porque el COVID-19, nosotros lo que hacemos es el diagnóstico de las proteínas de la espiga, que son estas cositas que ustedes ven acá afuera, ¿no? Ustedes ven la proteína de la espiga y también ven ustedes el RNA que tiene en su núcleo. Los diagnósticos se basan precisamente, y las vacunas se basan en el RNA mensajero, ¿no? Y se trata de diagnosticar los antígenos o las proteínas que están en la espiga, en el brote de su cápside, estas bolitas, ¿no? Se llaman las espigas, ¿no? Y los antígenos. Pero cuando nosotros hacemos el diagnóstico positivo de un COVID-19, ya han pasado 7 días, 6 días del contagio. Y mientras tanto a usted le sale negativa la prueba. Y después le sigue saliendo positivo a pesar de que ya haya eliminado la infección o ya se sienta mejor, le sigue saliendo positivo, porque lo que estamos nosotros diagnosticando es el anticuerpo o las inmunoglobulinas, la IgG y la IgM. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros ante la duda de que si tiene o no tiene el COVID-19? Son las radiografías. Y también el TAC, el TAC o la tomografía. Esta es una radiografía normal de una persona que usted está observando. La parte negra es el parénquima pulmonar y la parte blanca central es la zona del mediastino o la zona del corazón. Prácticamente en las personas jóvenes con una muy buena ventilación pulmonar, o sea, con una muy buena captación de oxígeno pulmonar, nosotros vemos, es difícil ver el árbol bronquial, los cilios hepáticos que están aquí. Entonces, esta es una radiografía cuyo pulmón está funcionando correctamente. Acá ya encontramos una diferencia. Ya no es el mismo color negro de acá. Ya alcanzamos a ver que este pulmón capta menos oxígeno que el pulmón o que la radiografía de tórax que tenemos en el lado izquierdo. En el lado derecho ya alcanzamos a ver nosotros parte de lo que es el hilio hepático, que es esta parte de aquí, ¿no? Que es el sitio donde vamos a encontrar las arterias y los grandes bronquios. Entonces empezamos a ver la trama bronquial, el árbol bronquial. Y eso es la diferencia entre lo que es el tejido intersticial pulmonar, ¿no? El tejido intersticial pulmonar, que es lo que nosotros estamos observando aquí, ¿no? Esta es la trama bronquial. Usted ya no empieza a ver negro, sino empieza a ver esta parte blanca de aquí, ¿no? Sin embargo, esta radiografía todavía se la puede considerar como normal, ¿no? Pero ya alcanzamos a ir visualizando la trama bronquial, ¿no? El recorrido del estroma. Esto que estamos tratando nosotros de mencionar, vean la diferencia, ¿no? Ya acá usted observa que en este mismo paciente, el pulmón del lado izquierdo capta más aire que el pulmón del lado derecho. Y usted ya observa la trama bronquial, el tejido intersticial, porque el problema del COVID-19
es una afección del tejido intersticial. Cuando se lesiona el tejido conjuntivo, el tejido estructural o el tejido de sostén del pulmón, cuando nosotros no nos hidratamos correctamente, cuando no nos tratamos las fiebres, las infecciones, estamos muchos días con fiebre, entonces nos deshidratamos, ¿no? Y el primer afectado va a ser el tejido intersticial pulmonar o el tejido conjuntivo, que ya lo empezamos a ver aquí. Ya esta parte del pulmón ya se la visualiza. Los conductos bronquiales y los vasos sanguíneos usted ya los va visualizando, porque en esta zona del hilio pulmonar ya vemos nosotros una diferencia. Y empezamos a ver la distribución de la trama bronquial o del estroma o el tejido intersticial en forma radicular hacia la superficie. Usted está viendo aquí el área cardíaca, el botón aórtico y los hilios pulmonares. Entonces, es una manera de nosotros poder diagnosticar si hay o no hay una lesión a nivel del pulmón. Acá hay una radiografía donde usted ya observa que esta parte de aquí, esta parte negra, capta más oxígeno. Y este hilio ya lo vemos más engrosado, ya vemos con un tejido inflamatorio a nivel de lo que es el tejido intersticial, bronquial o pulmonar, y las bases pulmonares están más claras. Cuando tenemos un problema del COVID, con la radiografía nosotros observamos que el depósito o las partes más afectadas están hacia las bases pulmonares. Y aquí usted está observando el hilio y observa aquí también el depósito ya de estas sustancias que se van engrosando cuando tenemos problemas de tipo respiratorio o los problemas de tipo pulmonar. Este es un paciente donde observamos muchos problemas, especialmente tiene un tumor en esta parte de aquí arriba. Este es el mediastino y usted observa la trama bronquial, ¿no? Pero este paciente no tiene COVID, tiene la inflamación del tejido intersticial, ¿no? Esto es así, ahí es la posición correcta, ¿no? Y aquí usted observa un nódulo, una tumoración en esta parte de aquí, ¿no? Esta es la parte del aire que está en el estómago, ¿no? Y esta es, ¿no?, el parénquima pulmonar o la trama bronquial o la trama del pulmón que nosotros estamos observando. Tenemos otro caso. Vean ustedes cómo el pulmón ya no capta el oxígeno del aire, capta menos. O sea, ya la entrada de aire está menos, la oxigenación es menos. Y acá este pulmón del lado izquierdo compare con el del lado derecho. Y lo que nosotros los médicos diagnosticamos es esto, la enfermedad intersticial difusa. Cuando ya el pulmón está rígido, cuando ya el pulmón está duro, ya no se expande en inspiración y en expiración, nosotros estamos observando aquí. Ya este paciente capta menos el oxígeno, ya se va a cansar más rápido y ya la trama bronquial ya está más blanca, se va aclarando, se va poniendo blanca, ¿no? Porque la parte del tejido intersticial que rodea a los bronquios ya está inflamada, ya hay un infiltrado inflamatorio, ya hay líquido en ese sitio porque estamos en malas condiciones de salud. Lo mismo usted observa aquí, ¿no? Estas premadas, estas pequeñas opacidades a nivel de lo que es el pulmón, significa que este pulmón está afectado ya con el tejido intersticial, que esto es lo que le llamamos COVID, pero realmente la inflamación del pulmón es una inflamación del tejido intersticial. Y seguimos observando, ¿no? ¿Ya? Vean cómo está la trama bronquial aquí, ¿no? Los bronquios aquí están dilatados, engrosados, el árbol bronquial se lo visualiza, ¿no? Esto es lo que ya son personas que tienen problemas de salud desde algún tiempo y el pulmón se va fibrosando, el pulmón se va poniendo más duro, ¿no? Comienza la fibrosis pulmonar, ¿no? Y aquí nosotros observamos este recorrido de aquí, ¿no? Todos estos bronquios dilatados, engrosados, o el tejido intersticial dilatado, engrosado, que se lo alcanza a ver, porque normalmente como acá nosotros no lo vemos.
Pero cuando ya lo empezamos a ver, significa que ya ese pulmón está duro, que ese pulmón ya tiene una reacción inflamatoria a nivel de los bronquios, porque no se olviden que todo lo que hablamos del COVID no es nada más que una disminución de las defensas de nuestro organismo. Nuestro cuerpo no nos protege, no nos defiende y la infección, la bacteria o el virus llega a estos sitios y nos empieza a ocasionar problemas. Usted observa, por ejemplo, estos nodulitos de aquí, estas opacidades, significa que esa persona ya tiene una reacción inflamatoria a ese nivel. Lo mismo observamos acá ya un pulmón blanco. Vean, un pulmón ya mucho más blanco. Esta persona ya está mucho más enferma, ¿no? Aquí ya no tiene la parte negra del pulmón. Usted ya ve un pulmón blanco con un infiltrado inflamatorio, con opacidades, ¿no? Que se llaman en vidrio esmerilado, que ya es un diagnóstico médico, ¿no? Pero realmente nosotros vemos esta parte blanca, esta parte ya del pulmón no está funcionando. Aquí está lo que le llaman el edema. Esto ya viene a ser un edema pulmonar, ¿no? Y esto ya es líquido en esta parte de aquí y la parte blanca puede ser tranquilamente sangre que se presenta en todos los procesos infecciosos, sépticos, inflamatorios, ¿no? Porque el primer tratamiento para este tipo de problema es de tratar la infección o la sepsis. Entonces, el diagnóstico lo hacemos nosotros con estas radiografías. El pulmón ya está más blanco, comparando con lo de acá, con esta parte, usted ya ve un pulmón más blanco. Este pulmón ya no está funcionando como uno quisiera, está funcionando captando menos cantidad de oxígeno porque su inflamación, su trasudado, su infección ya le va limitando el espacio para que pueda hacerse funcional. Entonces son la forma como nosotros hacemos el diagnóstico. En una radiografía, cambiándole los contrastes, usted alcanza a ver aquí la parte buena del pulmón sería esta. Pero estas manchas negras que usted observa a nivel de lo que es el hilio pulmonar, estas manchas negras donde debería estar solamente blanco, y usted ve acá totalmente una opacidad, usted totalmente negro, estas manchas, entonces esta parte del pulmón no está funcionando y esto nos indica que hay un problema. Fácil de verlo, fácil de entenderlo, porque este tejido blanco de acá significa que aquí hay aire y el aire cuando cambiamos los contrastes lo vamos a ver de este color. Pero en la reacción, en el cambio de contraste, ustedes están viendo, por ejemplo, esta mancha, ¿no? Esto ya es una opacidad, esto ya es una opacidad. Si estas opacidades van aumentando, entonces el paciente pasa a un cuadro de una neumonía o pasa a una neumonitis, que ese es el diagnóstico que nosotros hacemos de una neumonitis con infiltrado inflamatorio difuso a nivel de lo que es la trama bronquial pulmonar o la estructura del pulmón. Pero esta es la manera como nosotros podemos diagnosticar, como podemos ver, como usted puede ver aquí el pulmón blanco y aquí prácticamente el pulmón ha sido reemplazado por este tejido inflamatorio, por este tejido que ya no le permite funcionar correctamente al pulmón. Y aquí tenemos otro caso, ¿no? Otro caso. Pulmón totalmente blanco, ¿no? Totalmente blanco, aquí está esta mancha blanca, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hablar cuando vemos una radiografía así. Por ejemplo, este pulmón del lado de acá tiene funcional, solamente tendrá un 10%. Y todo el resto del pulmón ya no está funcionando. Entonces es un enfermo que está más grave, son enfermos que ya no están captando el oxígeno del aire, que tienen una obstrucción, que tiene que hacerse, hay que entubarlos para que poder introducir oxígeno y poder ayudarlos de alguna manera. El pulmón del lado izquierdo está casi blanco y el pulmón del lado derecho, como ustedes están viendo, tiene ya una obstrucción respiratoria o una capacidad funcional de un 40%. Entonces son las maneras como nosotros podemos diagnosticar los problemas a nivel de lo que es lo mismo acá. El pulmón, la parte blanca funcional es esta de aquí. Y usted ve una mancha blanca, una mancha negra en este caso, ¿no? Que impide que el pulmón pueda funcionar. Esto nos está indicando que aquí hay una inflamación
que aquí hay un trasudado, que aquí hay un edema, que aquí hay una hinchazón y que aquí puede haber sangre que está obstruyendo, ¿no? Obstruyendo o taponando los bronquios, y aquí tenemos una reacción infecciosa inflamatoria, ¿no? El paciente va en franco deterioro, como ustedes pueden ver los mismos acá. Pero hay otra manera que nosotros podemos hacer un diagnóstico, que es con la tomografía, ¿no? Acá usted la puede ver mucho más claro. Aquí usted ve el pulmón, este es el TAC o la tomografía axial computada, donde nosotros vamos a ver el pulmón. La parte negra es la normal. Entonces, si usted fuera médico, puede decir que este pulmón tiene una capacidad funcional, ¿no? Este lado derecho, una capacidad funcional de un 80-85%, y que esta parte de aquí, esto ya es la que nosotros localizamos el problema. Y los problemas de estas infecciones intersticiales se localizan a nivel de lo que es la base del pulmón y la pared posterior. Esta mancha blanca que usted ve aquí, ese es el proceso infeccioso, inflamatorio, séptico. El paciente en este momento le falta líquido, le falta oxígeno, está con infección y tiene que tratarse la infección, o sea, el proceso séptico. Y el médico tiene que estar tratando y evaluando eso de ahí para que se pueda mejorar. En el caso de acá, usted está viendo un pulmón mucho más grande, mucho más avanzado con el problema. La mancha blanca le indica a usted la reacción inflamatoria, le indica el edema y le indica la sangre, porque en los vasos sanguíneos, el tejido intersticial es rico en vasos sanguíneos. Si hay un problema inflamatorio a ese nivel, esos vasos sanguíneos se revientan y queda la sangre ahí. De ahí que empezaban a decir que el tratamiento era los anticoagulantes. No, si tenemos es un proceso séptico, usted con el anticoagulante no va a hacer nada aquí. Entonces, tiene que entender que el problema aquí es un proceso séptico, inflamatorio y de daño de la estructura pulmonar o del tejido de sostén del pulmón. Lo mismo observamos acá. Ve estas manchas blancas. Entonces, eso es lo que es. Y alguien ve estas radiografías, eso es el COVID. Pero el diagnóstico real de los médicos es una lesión de una afección del tejido intersticial pulmonar. Y nosotros aquí hablamos de neumonitis, ¿no? Difusa intersticial, ¿no? Y lo mismo usted está viendo acá, estas manchas blancas, ¿no? En el pulmón. Esto significa la lesión y esto es lo que nos lleva al cementerio. Si esto crece, si esto aumenta y no es controlado y no se limita el deterioro, porque para que se mejore el paciente, tiene que estar bajo control médico, tiene que hidratarse. Si el pulmón ya no capta oxígeno, entonces habrá que entubarlo para ponerle más cerca el oxígeno para que pueda recibir una buena ventilación. Pero este pulmón, por ejemplo, imagínese usted, este pulmón ya casi está blanco, ¿no? La parte negra, que es la funcional, también está afectada. Entonces, si nosotros ya perdemos el 80, 60, 90%, ya hablamos de muerte. Entonces, eso es lo que está pasando con el famoso COVID-19. Entonces, la radiografía es lo que tenemos nosotros para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Lo mismo usted observa acá, ¿no? Otro caso donde el pulmón ya está blanco, ¿no? Es la manera que nosotros tenemos de poder confirmar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque con los antígenos y las pruebas existentes, usted va a encontrar un diagnóstico de esto. Usted hace el diagnóstico y tiene esto, positivo para la infección pulmonar. Y le hacen el COVID y le sale negativo, que no tiene COVID. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema en lo que es el antígeno. Porque recuerden ustedes, ¿no? Recuerden ustedes que el antígeno se presenta, ¿no? Cuando ya se rompen las células que fueron invadidas por el COVID-19, ¿no? Entonces empiezan a salir los antígenos y los anticuerpos, o sea, los linfocitos B, los linfocitos T, que van a producir los anticuerpos. Los anticuerpos son las inmunoglobulinas, la IgG y la IgM. Esos aparecen después. Mientras tanto, usted está con el problema hasta que aparezca esto. Entonces, y no se olvide que esto es un signo de inmunodeficiencia. No se olviden que para solucionar el problema inmunológico, para mejorar, debe de chuparte de 1, 2 o 3 naranjas por día.
No se olvide que las naranjas tienen bastante vitamina D. La única forma que tenemos de estimular es con una alimentación natural que es rica en vitamina D, y la vitamina D es muy necesaria como modulador del sistema inmunológico. Entonces, no se olviden de tomar o de chupar las naranjas todos los días para prevenir este tipo de cuadro infeccioso séptico, ¿no?, de una neumonía intersticial difusa. Muchas gracias.